Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Accesible? El día de hoy estamos de vuelta en Radial porque tenemos una invitada muy especial. Se llama Mari Carmen Pérez y forma parte de Red Discapacidad Morelos, pero antes de empezar a hablar con ella, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Radial 3.14, Morelos TV y Universal Sónica. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Hola, Natalia, pues muy honrada de esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en Accesible y de estar aquí contigo. Pues, ¿por qué no entramos en materia? Porque después el tiempo no nos alcanza. Claro que sí, tú dime por dónde vamos. ¿Cómo surge esta iniciativa de Red Discapacidad Morelos? Bueno, para hablarte de Red Discapacidad Morelos, forzosamente te tengo que hablar de Fundación Lumaya. Fundación Lumaya surge por ahí del 2018. De hecho, yo tengo trabajo previo con otra asociación que pues se deshizo de alguna manera, que se llamaba Comunidad Autista de Morelos. Eso fue alrededor de 2006, 2007. Pero la inquietud siempre estuvo. Entonces, cuando mi hija está por terminar la secundaria en el CAM CEADI, que es una escuela inclusiva que tiene kinder, primaria, secundaria, prepa y ahorita preparatoria, cuando ella está por terminar su secundaria, pues nos hicimos muy amigas, la directora, otra que es la doctora Guadalupe Santos, otra amiga que mamá también de una persona con discapacidad, de un chico Asperger, que se llama Janet Adame Solórzano, y yo. Y entonces decidimos que había que impulsar la agenda de la discapacidad en el Estado, y entonces nos conformamos como una pequeña asociación que ha estado trabajando desde el 2018 a favor de la agenda de la discapacidad, con cursos de capacitación, con eventos, con asesorías, con preparación de maestros, etcétera, ¿no? Y bueno, ya después seguimos colaborando estas tres personas y llega a nuestras vidas una mamá también de un chico Asperger que se llama Mónica Pintos de Neymet, y con ella exploramos la necesidad de tener una red que represente a las personas con discapacidad y a sus familias cuando ellos no se autogestionan. Entonces es como surge Red Discapacidad Morelos. Y bueno, pues ya llevamos prácticamente 2 años trabajando como Red Discapacidad. Y de alguna manera, ¿cómo fue este proceso? Porque supongo que tú lo dices muy bien, que al tener un hijo o una hija con discapacidades, ¿cómo te das cuenta de que se necesita generar iniciativas, generar espacios y generar incluso debate? Porque de pronto hay necesidades, pero como son tantas, tiene que haber como pues la manera de que podamos priorizar qué es lo más importante, si la accesibilidad, si de pronto buscar un espacio concreto y enfocarnos en otras cosas. ¿Cómo es este proceso de trabajo en esta red? Bueno, pues fíjate que yo creo que surge a raíz de la necesidad de las propias familias. Quienes conformamos tanto Fundación Lumaya como Red Discapacidad Morelos somos mamás de personas con discapacidad, salvo la doctora Guadalupe Santos, que ella es la directora de la escuela, pero que tiene un muy profundo y amplio conocimiento respecto de las diferentes discapacidades y las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, como mamá, de repente te vas dando cuenta que tu hija ya terminó secundaria y que no hay una prepa para personas neurodivergentes. Y entonces empiezas a platicar sobre el tema y, bueno, pues en ese momento la doctora Santos dice, no, pues es que sabes que es una necesidad que existe, pues hay que subsanarla. De repente te das cuenta de que hay que visibilizar a la comunidad para que nos tomen en serio. O te das cuenta, en el caso de Mónica, de Janet y el mío propio, somos mamás de personas autistas. Entonces te das cuenta de todo lo que hace falta en el tema del autismo, que lo que se conoce como adecuaciones razonables no existen en la realidad y que pues son chavos que van a necesitar un empleo, que van a necesitar una preparación
universitaria o una preparación formal para aquello a lo que se vayan a dedicar. Y entonces, a raíz de esas necesidades, pues van surgiendo ideas e iniciativas de ahora hay que caminar por este camino, ahora hay que caminar por este otro, ¿no? Para ir logrando cosas poco a poco. Y pues ya hablabas de algo muy interesante que es la visibilización, pero yo creo que durante un largo transitar en Accesible hemos tratado de que se visibilice, pero ahora estamos tratando de hacer que se integren, porque de pronto parece como que se hacen cosas para las personas con discapacidad, pero pues no van, y entonces no se ponen a pensar por qué no van, porque los espacios no son accesibles, porque las familias trabajan doble turno, porque a lo mejor el transporte está muy caro. O sea, son cosas muy pequeñas, pero hasta que tienes la discapacidad lo vas comprendiendo, y no solamente es ponerles una actividad en un espacio y decir, ahí está, ¿no? Para que tengan sus derechos culturales en activo, como lo que se está intentando hacer, sino buscar algo más general, porque yo he visto que también organizan salidas. Me tocó estar en una salida con ustedes y realmente yo aprendí mucho, porque fui como sin ninguna expectativa, como mera observadora, para ver cómo funcionaba la dinámica de las mamás con los hijos, de los propios hijos, y ver cómo funcionaba. Y me llevé la grata sorpresa de que de pronto las mamás lo soltaban y es, te doy tu dinero, tú lo guardas, tú te compras lo que quieras, le haces caso a la maestra, pero realmente como que sí empezaba a haber ese jugueteo, esa independencia y esa libertad de sentirse que están siendo parte de algo, y yo creo que eso particularmente ayuda a que las personas con discapacidad no se sientan ni recluidas y que realmente puedan sentir esa libertad que a veces está muy lejana. Creo que estás tocando un punto que a mí en lo personal me parece sumamente importante. No solo visibilizar, sino empoderar a las personas con discapacidad, es decir, a nuestros hijos, para que ellos puedan tener y gozar de todas las libertades que tienen. Es muy triste que en este año todavía hay familias, sobre todo familias que están en pobreza extrema, que ocultan a sus hijos con discapacidad todavía, que no son chicos que están recluidos en su casa, en su habitación, y pues todavía es este tema de qué vergüenza, qué van a pensar de nosotros si lo ven, cosas que totalmente considero que debieran de estar superadas en un país pues que avanza como México, ¿no? Pero todavía existen. Entonces, para nosotros como mamás, sí, el tema de la libertad y del ejercer los derechos es muy importante. Entonces, pues de repente te unes con otras mamás y dices, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos al boliche, ¿no? O hoy vamos al cine, o vamos a jugar al golfito, o hay que hacer un karaoke. Cosas que les permitan a los chicos tener... Interactuar y tener un ámbito de socialización que, si bien todavía sigue siendo seguro, porque pues estamos de alguna manera acompañando las mamás, sí los estamos como soltando poco a poco para que ellos puedan tener sus amigos y sus salidas y bueno, todo esto. Y bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis y mandarle un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos en Unidos Cuernavaca, porque Unidos ha sido un pilar para este tipo de actividades de socialización y de normalización. Tú decías integrar a las personas, pero en lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad ya no es solo integrar, ya no es solo incluir, es normalizar, es decir, todos tenemos todos los derechos y tenemos la libertad de ejercerlos. Pero aquí también viene un tema que hemos platicado tú y yo, la accesibilidad. Hay una cosa que se llama el diseño universal, que en arquitectura, ¿no? Que se supone que
al crear tú una idea de un edificio, tú estás considerando que lo utilicen todas las personas. Y bueno, pues eso ha llevado, por ejemplo, ahora a otro tema que es el diseño universal de aprendizaje, que es un poco aplicar lo mismo en las aulas. Pero regresémonos a los edificios. Los edificios, por ejemplo, de lugares donde hemos nosotros estado participando activamente, no son accesibles. Y por más que uno invite a la población con discapacidad en general, habrá personas que no puedan acceder por falta de espacios que les permitan actuar libremente. Por ejemplo, una persona adulta que vive sola, que es usuario de silla de ruedas, lo invitas a una exposición en algún lugar donde hay escaleras, en ese momento ya no va. Y entonces, sí, yo invito al gobierno, invito a las autoridades, invito a las autoridades universitarias a que reconsideren sus espacios y que vean la manera de cómo podemos incluir a todas las personas. Porque si dejamos a una persona atrás, ya no estamos siendo inclusivos. Pero además, déjame te digo algo bien importante, porque estamos hablando de las personas con discapacidad, pero una condición, porque si bien es cierto, todos podemos adquirir una o más discapacidades a lo largo de la vida, o las que ya tenemos se pueden potenciar, pero la vejez es un tema que yo creo que tampoco han considerado. Todos vamos a envejecer y vamos a necesitar de rampas, vamos a necesitar de mayor accesibilidad a los espacios en determinado momento. Entonces, yo no sé si no han visto las estadísticas o saben que México está envejeciendo y que tendrían que hacer esos cambios ya, no solamente por las personas con discapacidad, porque vamos a decirlo así, a lo mejor es un sector que no ven, porque no lo tienen cerca, pero a alguien que envejece seguramente se han visto, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, apelamos siempre a la sociedad y a las autoridades de que los espacios se vuelvan a repensar, porque hay muchos espacios que ya están ahí, pero a veces sucede que vas y les dices, oye, ¿puedes poner un barandal? Y dicen, es que es de Lina, ¿no? Pertenece a Lina, y hacer toda esta gestión para que se ponga un barandal en un edificio histórico representa mucho esfuerzo y pues a veces no se llega a terminar. Entonces tendríamos que empezar por ahí, ¿no? De cómo los espacios que pertenecen, digamos, a esta parte de Lina y que son patrimonio histórico, pueden también ser un patrimonio accesible para las generaciones que vengan, porque evidentemente entre mejor estén, pues más visitantes van a tener. Claro, y creo que lo que estás puntualizando en este momento es muy importante, ¿no? Todos vamos a envejecer y todos vamos a tener alguna discapacidad en nuestra vida, independientemente de que tengamos familiares con algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual o motora o sensorial. Entonces, pues sería bien interesante invitar, por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura de la universidad a que repensaran estos chicos, los estudiantes, los maestros, los espacios públicos, los espacios que ya existen, que los repensaran y que pudiesen aportar una solución de cómo hacerlos más accesibles cada vez a la población en general. Y es que además tocaste un punto que yo creo que es vital, que tiene que ver con el hecho de cómo miramos la discapacidad, desde qué punto miramos la discapacidad, desde la pobreza, desde la clase media, desde una clase alta, porque justamente los espacios públicos para una persona que no tiene recursos, pues a veces son su única alternativa. Dices, voy al parque, salgo con amigos, pero el espacio es, y ahora sí que no se puede domesticar, y se dan este tipo de cosas de que mejor encierro a mi hijo porque no puedo, no tengo el tiempo, o me da vergüenza, porque no se ven
en las calles, o pretendemos que la gente con discapacidad salga, pero por todo esto que venimos platicando no se da. Por más voluntad que tengamos y los espacios no están adecuados, pues van a decir, bueno, no, hoy no, porque a lo mejor no tengo quien me lleve, o a lo mejor resulta ser muy caro para la economía. Entonces, te digo que es multifactorial sí. Este tema de la discapacidad. Y en este sentido, ¿cómo ha sido integrar a los padres y, como tú decías, a lo mejor cambiarles el chip de algún prejuicio que ya tengan por ahí? ¿Cómo es este trabajo que hacen ustedes? Estamos acostumbrados a que nos digan todo lo que no pueden hacer, pero no estamos acostumbrados a ver las potencialidades que sí tienen nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que el gran aliado de una persona con discapacidad es su familia. Su familia es quien lo va a impulsar, quien lo va a motivar, quien lo va a llevar a diferentes circunstancias, lo va a confrontar con diferentes circunstancias para que vaya extendiendo sus propias fronteras. Entonces, bueno, pues yo invito a las familias a que crean en sus hijos y a que participen. Nosotros somos muy participativos y hacemos pues diferentes cosas a lo largo del año para precisamente saber quiénes somos y dónde estamos y que podamos expresar nuestras necesidades. Y bueno, no sé si hay tiempo para que cuente una pequeña anécdota. Si quieres, me la puedes contar al regresar. Me parece perfecto. Amigos y amigas de Accesibles, ya volvemos porque hay una anécdota por contar. Yo soy Natalia Correa, ahorita regresamos. Pues ya estamos de regreso en su programa Accesible. Yo soy Natalia Correa y estoy platicando con Mari Carmen Pérez y nos quedamos en la anécdota. Bueno, pues les voy a contar. Resulta que antes de que surgiera Red Discapacidad Morelos, cuando estábamos también trabajando como Fundación Lumaya, pues surge la iniciativa de una ley de autismo para el estado de Morelos. Entonces, pues fuimos a platicar sobre nos invitó el diputado en turno, José Luis Galindo, que era el encargado de creo que era de la Comisión de Salud o de la Comisión de algo, ¿no? Bueno, pues fuimos a innumerables reuniones, estuvimos de veras echándole todas las ganas, haciendo toda la investigación, porque bueno, pues precisamente nos interesaba que quedara una ley fuerte para poder tratar a las personas con autismo en el estado de Morelos, ¿no? Y bueno, pues surgió un documento de todo esto que nos pasan para revisión y era un documento que, ¿qué te puedo decir? O sea, de veras, tenía faltas de ortografía en las faltas de ortografía, era una cosa espeluznante. Pues ya lo corregimos, yo me encargué como de ir revisando la ortografía de un documento a estas alturas del partido, de un documento generado por el legislativo. Bueno, pues ya lo entregamos y todo, y pues no llega a comisiones. Después de que fue, yo creo que más o menos un año de trabajo constante, de estar en foros con otras personas interesadas, con Iluminemos de Azul, con otras asociaciones, con otras escuelas, y bueno, pues no se logró nada. Pero bueno, eso no es lo más lamentable, sino que de repente llega a nuestros oídos, ya como Red Discapacidad Morelos, de que hay una ley de discapacidad en el estado de Morelos y que ya está publicada en el periódico oficial de Tierra y Libertad. Y pues decimos, pues vamos a verla, ¿no? No sé si tú has tenido oportunidad de ver esa ley. Está, me parece que actualmente impugnada por la Comisión de Derechos Humanos, pero es una ley que decir que la hicieron con copy-paste es halagar a quien redactó ese documento, porque de veras
es un documento que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene un fundamento estadístico sólido, emplean estadísticas que no puedes encontrar así como... de por sí que las estadísticas sobre discapacidad son... de veras, son tremendas, ¿no? O sea, no hay datos fidedignos ni datos confiables, pero no solo en México, sino en ninguna parte del mundo, ¿no? Ha habido esfuerzos en países más desarrollados como Estados Unidos, en algunos países europeos, pero en sí unas estadísticas claras sobre la discapacidad no hay. Pero esta ley que está impugnada es lo que va a dar sustento al trabajo que se va a hacer con las personas con discapacidad en el Estado, y es una ley que nos queda de ver un montón de cosas. Entonces, en la ley se está planteando la creación del Instituto de la Discapacidad y pues ojalá que se logre, porque yo creo que eso va a ser un avance, pero también ojalá que esa ley se modifique y que la modifiquen abogados capacitados para redactar leyes, porque tal y como está, pues no creo que sea de mucha ayuda, ¿no? Entonces es una anécdota muy lamentable de dos leyes, de dos procesos legislativos que han culminado en nada, en un esfuerzo que de pronto se difumina, de pronto vuelve a aparecer. Y este punto creo que es importante, porque en este programa tocamos a la discapacidad desde las experiencias propias de las personas con discapacidad, desde los familiares, desde las asociaciones, y no sabemos en muchos casos a qué se enfrentan, porque pues nos cuentan a lo mejor la mitad de las cosas. Y en este sentido, esto que tú dices es muy ilustrativo, no porque fue en tal legislatura o no, sino porque es algo que se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo. Las personas con discapacidad cada sexenio tienen que ver con quién se acercan para ver si se mejora su situación, porque no hay un mejoramiento general. Esa es una realidad, y eso pues se puede ver con el hecho que veníamos platicando en el bloque anterior, de que las familias no saben qué hacer, no saben a dónde acudir por las cuestiones de que a lo mejor no tienen recursos, y ya desde ahí hay un impedimento. Entonces sí es importante también hablar de este tipo de anécdotas que a veces son vergonzosas o no nos gustan, porque son cosas a las que tú te puedes enfrentar, pero se puede enfrentar Mónica Pintos, pero se puede enfrentar cualquier otra mamá, cualquier otro familiar, y a lo mejor tiene impotencia y no sabe qué hacer. Y yo creo que este espacio es para eso, para ver cómo podemos dialogar, para ver cómo podemos llamar a las autoridades a que se pongan el foco, a ver qué podemos hacer todos. Vamos a hacer una comisión con familiares y ahora sí vamos a trabajar, porque voluntad yo creo que siempre hay, inclusive de los espacios, y eso pasa por ejemplo con La Casona, donde tuvieron una actividad, ¿no es así? Sí, bueno, acabamos de tener una exposición en La Casona Spencer que surgió a partir de un concurso donde convocamos a artistas con discapacidad para que participaran, y como premio era exhibir su obra en La Casona Spencer. Fue todo un éxito, creo que fue algo muy lindo. Nos quedan muchos aprendizajes, porque a pesar de que fue algo fantástico, bueno, pues sí hay detalles que podemos mejorar, y yo creo que siempre tener ese impulso de hacer las cosas mejor cada vez es algo muy positivo. Entonces, de esto, bueno, pues tuvimos una reunión la semana pasada con las autoridades de La Casona, y pues nos da mucho gusto que ellos tengan la apertura de volver a hacer esta exhibición el año que entra de Neurodiversarte, que permita a los artistas gráficos del estado de Morelos pues participar en el concurso y exhibir ahí. Entonces, bueno, ese es uno de los eventos que hemos hecho que nos ha gustado, y también hemos hecho algunos eventos para conmemorar el Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre. El 3 de diciembre anterior lo hicimos en el Centro de Desarrollo Comunitario de Los Chocolates. Mandamos un
cordial saludo a los directivos y bueno, pues esperamos seguir colaborando con ustedes en los proyectos de Rediscapacidad Morelos y de Fundación Lumaya. Son esos espacios de los que hablamos, donde se ve que hay voluntad y que se quiere construir a partir de lo comunitario, y eso yo creo que es básico para hablar del tema de la discapacidad, desde lo comunitario, desde estas redes de apoyo que va más allá de los padres de familia, sino que se empiezan a vincular con la sociedad. En este sentido, yo te quiero preguntar una cosa que a lo mejor es complicada, pero creo que como mamá lo has tenido que manejar. Hablamos de la libertad, o eso es lo que se pretende llegar en algún momento, que cada persona con discapacidad pueda tener libertad, pueda ser independiente. ¿Cuál es tu mayor preocupación en la actualidad con respecto a tu hija, Fane, que es neurodivergente? ¿Qué es lo que más te preocupa? Porque de pronto parece que no se comparten estas preocupaciones, pero sí. Pues mira, yo creo que es algo que compartimos, yo creo que muchas familias de personas con discapacidad, y lo que más nos preocupa es en el tema de la libertad, el que estén fuertemente capacitados para enfrentar al mundo real. ¿A qué me refiero con esto? La mayor parte de las personas con discapacidad pues crecen en una burbuja de protección. A veces los papás cuando son pequeños somos bien sobreprotectores, ya después nos cae el 20 de que sí tienes como que impulsar su libertad y todo, pero yo creo que a todos nos da miedo el abuso que pueden sufrir de parte de la sociedad, de parte de las personas, de parte de las autoridades, si es que logran alcanzar este nivel de independencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es una preocupación grande de cómo dotarlos de conocimientos y habilidades suficientes para que nunca puedan enfrentar una situación de abuso por parte de otra persona. Y por ejemplo, algo que dices bien importante del abuso de otras personas, porque esto puede pasar, tengas o no tengas discapacidad, pero ¿cómo se lo planteas a Fanny, por ejemplo? ¿Cómo le dices esta actitud que la gente puede tener contigo puede ser discriminatoria, puede ser abusiva? ¿Cómo tú has llegado a ese punto de decirle, a ver, Fanny, si ves esto, dime o ayúdame a detectarlo? Porque de pronto tú puedes ir a acompañarla a algún lugar y puedes ver que están haciendo una acción discriminativa hacia ella y la defiendes, ¿no? Pero ahí estás de manera presencial. Pero si ella se llega a enfrentar a la discriminación, todavía no tiene esas herramientas. Yo creo que no tiene todavía las estrategias como para lidiar con alguna situación que ella no le quede clara, ¿no? Recordemos que muchas veces la discapacidad intelectual implica que una situación se pueda clarificar para la persona, para que la logre comprender en todos los sentidos que la debe comprender. Entonces, sí, a veces, o sea, yo, de chiquitos, por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeños, lo que nos preocupaba es que a Fane le pudieran decir, haz esto, que fuera algo que estuviera mal, y que ella lo hiciera por encajar en un grupo. Ahorita creo que ya no es tanto ese tema, porque ya no la veo con esa preocupación de la infancia de quiero participar en el juego, ¿no? Pero sí creo que todavía es muy inocente en muchos aspectos de su vida y tenemos como que ir apuntalando poco a poco, siendo como muy específicos y muy claros en las explicaciones de aquello que está bien y aquello que está mal y aquello que ella no debe de permitir. Y de alguna manera aquí vamos al tema social, porque evidentemente pues tú educas a Fane con lo que tienes, con las herramientas que tienes, pero estamos hablando también de una sociedad que es cruel. Sí, y precisamente yo creo que aquí retomemos el tema de la visibilidad. Si nosotros normalizamos la existencia de las personas con discapacidad en la sociedad
salvo algunas excepciones que habrá, va también a poder normalizar la existencia de todas las personas por igual y tratarlas sin distinción, que es, a fin de cuentas, lo que uno espera, ¿no? Que haya adecuaciones razonables para que todas las personas accedan a todos sus derechos y que la sociedad sea tolerante no solo con las personas con discapacidad, sino con todas las personas en general, ¿no? Pero eso está un poco difícil, ¿no? Es lo que yo veo un poco ahora, ¿no? De que sí, se quedan en el tráfico y ya andan pitando el claxon y de pronto dices, a ver, espérate, no sabes si esa persona tuvo un inconveniente, pero hay como toda esta parte de cómo reeducar, porque sí, o sea, ya se les dio una educación a la sociedad, pero tenemos que reeducar, desgraciadamente, porque no solamente las personas con discapacidad pues tenemos que saber todo, sino la sociedad misma tiene que entender que no nos vamos a mover, que no vamos a dejar de existir ni dejar de ser para entrar en el canon de soy una persona normal, porque además no se puede. Y que no son un inconveniente, exacto, Natalia, sino son personas. Antes que la discapacidad, todos los individuos somos personas y todos debemos de tener una vida digna, feliz, tranquila. Pero yo sé que estamos hablando en la esfera del deber ser y que realmente pues hay temas como muy concretos como la accesibilidad que podemos ir avanzando en esa agenda y conforme vayamos avanzando poco a poco en la agenda de la discapacidad, pues la misma sociedad se va educando, ¿no? O sea, podemos ver en otros países que están más avanzados en su desarrollo por cuestiones históricas o lo que sea, donde la discapacidad sí realmente ya es una normalidad, ¿no? Y todo mundo es persona y todo mundo es valioso. Y tú, por ejemplo, ¿cómo te das tu espacio siendo una mamá de alguien con neurodivergencia? Yo creo que eso es importantísimo para que todas las que nos están viendo o quienes se hacen cargo de una persona con discapacidad sepan que tienen que darse un momento, aunque sabemos que es muy complicado porque muchas trabajan hasta doble turno o no tienen la posibilidad de descansar, pero tú ¿cómo les dirías que se den un chance? Pues yo lo que les diría es que como individuos, cada uno de nosotros somos importantes y debemos de satisfacer nuestras necesidades individuales y nuestros gustos y nuestros deseos de manera individual. Hay una cosa que se llama cuidar al cuidador y creo que las primeras que tenemos que cuidar de nosotras mismas para poder tener un desempeño armónico con nuestros hijos es nosotras mismas, ¿no? Darnos aquellas cosas que nos hagan sentir bien. Puede ser tener un hobby, puede ser que a mí me guste coser o me guste cocinar o me guste escuchar música o leer. Tener un espacio en el día a día dedicado solamente a nosotras mismas, donde no estén presentes ni la discapacidad ni nuestros hijos, para poder reforzarnos en lo individual y sí entonces ser capaces de dar lo mejor para las personas con discapacidad que estamos criando. ¿Y qué crees? Ya casi terminamos este programa, pero no quiero irme sin que me des las redes sociales porque creo que es vital que sepamos y sepan dónde encontrarlos ahora que nos están viendo. Claro que sí. Miren, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Alaken Otro Yo. En Facebook como Lumaya Cuernavaca, en la fanpage y el TikTok de Fundación Lumaya, en TikTok como Lumaya03 y en el canal de WhatsApp de Red Discapacidad Morelos. Esas son nuestras redes sociales. De todas formas, bueno, pues te envié las QRs de algunas de nuestras redes. Aquí las estaremos poniendo. Nos puedan hacer favor de ponerlas. Y bueno, pues terminar con una invitación a los papás a unirse a Red Discapacidad Morelos, a las personas con discapacidad. Únanse a Red Discapacidad Morelos. Procuramos tener como dos actividades muy importantes, que es
la comunicación de aquellas cosas que son importantes para la comunidad y la organización de algunos eventos conmemorativos y sociales. Entonces, pues los invitamos a que participen con nosotros, que se unan a Fundación Lumaya en Facebook y que participen en Red Discapacidad Morelos en WhatsApp. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Ha sido un gusto tenerte aquí en Accesible y poder platicar de estos temas. Yo soy Natalia Correa. Esto fue su programa Accesible. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son muchas, así como las de Fundación Lumaya y Red Discapacidad Morelos. Yo los voy a dejar con una cápsula de cine que he preparado para ustedes. Esto fue Accesible. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Cine al Instante, Disca, con Natalia Correa. Hola, ¿qué tal amigos de Cine al Instante Disca? Soy Natalia Correa y el día de hoy vamos a hablar de la película Colegas. Es una película brasileña del 2012 dirigida por Marcelo Galvão, que narra la aventura de 3 amigos con síndrome de Down que no tienen familia. Stallone, Anita y Márcio deciden embarcarse en un viaje inolvidable, inspirados por la película Thelma y Luis. Los protagonistas roban un coche y se lanzan a la carretera en busca de 3 simples deseos: ver el mar, volar en avión y casarse. A lo largo del camino experimentan la libertad y comienzan a vivir. Es interesante el tono de comedia con el que fue construida esta película y las claras referencias a otras películas, como La vida es bella y Pulp Fiction. Eso la hace muy gozosa porque justamente quita todo prejuicio y entra en este juego de policías y ladrones, ya que 2 torpes agentes los persiguen pero no los pueden atrapar. Así se ven envueltos en un revuelo mediático donde la exageración le brinda un tono lúdico. Al avanzar la trama también conocemos ese lado profundo de nuestros personajes. La naturalidad con que se nos entrega una visión del síndrome de Down tiene que ver porque son actores profesionales, que saben que es necesario abrir puertas muy personales, además de que toda persona con cualquier discapacidad tiene que encontrar su propia voz y ritmo y no dejar que se lo arrebaten. Creo que esto se logra con mucho éxito en la película, incluso la hace entrañable. El final resulta inesperado y te deja con muchas preguntas. Lo más importante es que no idealiza, sino que cuestiona de manera no sutil lo siguiente: la sociedad sigue siendo prejuiciosa y ante ese escenario va a ser muy difícil hablar de inclusión en un mundo terriblemente hostil para cualquier persona con discapacidad. Esto fue Cine al Instante Disca. Yo soy Natalia Correa. Hasta la próxima.